Bienvenidos a Caminos de Fe. Vamos a ver a continuación un testimonio sorprendente, algo que nos dice esta mujer que a muchos dejará impactados y es algo que de verdad poco usual podemos nosotros ver. Así que les invitamos a estar pendientes. Vamos a hablar sobre esto un poco al final. Estamos convencidos de que lo que ustedes van a escuchar y van a ver cambiará sus vidas. Seguramente así será. Así que vamos a ver este video. Cuando tomo la decisión de divorciarme, fueron 2 meses difíciles de enfrentar mi realidad, de verme otra vez sola, humanamente, de verme otra vez defraudada, de verme otra vez qué voy a hacer, ahora tengo una hija, aunque en mí estaba ese sentimiento de ver a mi mamá, de que mi mamá pudo, yo también, pero era un sentimiento de soledad en mí, de abandono. Anduve buscando trabajos, no me daban trabajo en ningún lado. Y pasé por un lugar ahí, me topé a una persona. Me dijo, yo sé dónde están dando trabajo, es un amigo. El problema es que son cristianos, me dijo. Y yo le dije, donde sea, pero necesito trabajar. En ese tiempo en el que estaba buscando el trabajo, yo me llené tanto de odio. Era odio. Me odiaba a mí misma, odiaba a todo el mundo, odiaba a mi mamá, odiaba a mi papá, odiaba a todo el mundo. En el proceso de estar ahí buscando un trabajo, conocí a un hombre casado y cometí un adulterio estando él casado. Yo estaba divorciada, pero él estaba casado. Y fue el sentimiento más horrible que pude tener en toda mi vida. Porque dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy lastimando a otra mujer a tal punto en el cual un día me lastimaron a mí, de momento. Fue como ese sentimiento de culpa momentáneo, porque a raíz de eso se desencadenó en mi vida un libertinaje, porque aunque no conocíamos del Señor, mi mamá, mi abuela eran católicos, pero nunca nos inculcaron en sí la religión, nunca los veía orar, nunca los veía ni siquiera rezar. Cuando nos invitaban a un rezo, cuando moría alguien, íbamos, pero porque nos daban de comer, por la necesidad, no porque quisiéramos ir a rezar. Entonces nunca hubo como ese sentimiento de Dios por ningún lado. Y recuerdo que en ese tiempo de divorcio yo me fui al mundo. Ya estaba en él, porque no había conocido de Jesús, pero me fui a vivirlo, a experimentarlo. Y en términos de 4 meses, yo casi acabo con mi vida. Y digo yo, porque siempre me gusta asumir la responsabilidad de mis actos. Muchas veces queremos culpar a los demás, pero tenemos que aprender que cuando conocemos a Jesús, tenemos que reconocer que somos los seres más imperfectos que puede haber en esta tierra y reconocer que fue mi decisión adulterar con ese hombre. Y porque odiaba a todos los hombres y mi pensar era, ahora me voy a vengar de todos. Por lo que hizo uno, me la van a pagar todos. Y fui a ese lugar, a ese trabajo. Cuando yo llego ahí, lo primero que me preguntan es, ¿qué religión profesa? Y en mi enojo, les dije ninguna, porque no creo en Dios. Esa fue mi respuesta. Y se me quedaron viendo como con una cara de, no creo en Dios. Y entonces yo esperaba, la respuesta segura de mi pensar era, ya con esto no me van a dar el trabajo. Y ese hombre que estaba ahí, que me recibió para la entrevista, me dijo, la quiero aquí a la 1 para una entrevista de trabajo. Y le dije, está bien, gracias. Me fui para mi casa, le dije a mi mamá, tengo una entrevista de trabajo a la 1 en un lugar de panderetas. Le dije a mi mamá, burlándome de ese lugar porque conocían del Señor. Y me dice, ¿qué va a ir a hacer usted? Y yo, a trabajar, si me lo dan. Y ese día llegué ahí, me entrevistaron. La persona que me entrevista, la primera pregunta que me hizo fue,
¿por qué odias tanto la vida? Fue la primera pregunta que me hizo. Y le dije, ¿es una entrevista de trabajo o una entrevista de vida personal? Y me dijo, solo quiero saber por qué estás tan enojada con la vida. Entonces, muy inteligente, porque si me hubiera nombrado a Dios, quizás mi respuesta hubiera sido otra. Y le dije, ¿porque a usted no le ha tocado sufrir? Me imagino que usted ha tenido una vida siempre buena, yo no. Y me dijo, entras mañana a las 8 de la mañana. Esa fue toda la entrevista de trabajo que hubo. Y yo, qué entrevista más extraña. Al siguiente día, cuando llegué antes de las 8 de la mañana, me reuní, estaba él, los otros trabajadores, y me llamó aparte y me dijo, Tatiana, quiero que sepa que en este lugar oramos todos los días. Iniciamos el horario de trabajo es a las 9 en punto se abre la cortina, pero de 8 a 9 adoramos y oramos para iniciar. Entonces yo le dije, está bien, me da igual. Yo lo que ocupaba era trabajar, era lo único. Y desde ese día duré 2 años casi en ese lugar. Pero fue una lucha muy fuerte porque yo me iba de fiesta. Llegaba a mi casa de madrugada para irme a trabajar. Llegaba cansada al trabajo. Y recuerdo que los escuchaba orar y todos oraban por mí. Y le daban gracias a Dios porque yo estaba en ese lugar. Y le oraban a Dios para que yo algún día abriera mi corazón. Y yo me reía. Hay una señora que todos los días llegaba a mi trabajo y por eso es tan importante el evangelio. Esta señora se llama Patricia. Ella todos los días llegaba a mi trabajo y subía a las gradas. Yo trabajaba en un segundo piso y cuando yo la veía venir, yo decía, ahí viene Doña Jesús. Porque ella todo era Jesús. Jesús aquí, Jesús allá, y siempre tenía palabra para mí. Siempre me decía que Jesús me amaba, que Jesús tiene propósitos para ti. Jesús, 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 pero dentro de mi dureza, dentro de mi dolor, yo no creía. Y ya tenía otros planes. Había conocido 2 mujeres ahí en el trabajo que me habían dado una oferta de trabajo en otro lugar. Y me habían ofrecido que iba a ganar más dinero. Y era un nightclub. Y cuando me dicen lo que se gana en ese lugar, yo hice mi presupuesto y yo dije, en 3 meses tengo mi vida resuelta y me salgo de ahí y listo. Yo dije, con eso puedo comprar la casa para mi mamá y para mí, para mi hermana, para mi hija. Y yo decía, ya con eso ya yo resuelvo. Resulta que esta señora Patricia, que me daba el evangelio todos los días en el trabajo, yo decía, esta señora no tendrá oficio, ¿qué hacer? Porque venía todos los días y nunca compraba nada. Ella solamente llegaba a hablarme de Jesús. Y recuerdo que el día que iba a hacer la entrevista en ese otro lugar, ella subió las gradas y nunca me había llamado aparte, siempre me hablaba a través de la ventana. Y ese día me dice, ven. Y yo, ay, ¿ahora qué quiere esta señora? Y yo me salí de la caja y ella me tomó la mano y me dice, Tati, ¿sabes algo? Me dice, tu pie nunca dará el resbaladero. Cuando ella me dice eso, algo impactó en mi corazón y me dio temor. Y me dice, pero Dios es más grande y no va a permitir que tu pie resbale. Ese día me quedé en shock, porque hubo algo en mí que me dio temor. Y solo me le quedé viendo, me abrazó. Me salieron un par de lágrimas, pero no sé si era el susto de porque mi pregunta era, ¿cómo ella sabe dónde voy a ir hoy? Y entonces le pregunté, le dije, ¿cómo usted sabe que yo voy a ir hoy a algún lugar? Y ella me dice, no, yo no sé nada. Me dice, el Señor es el que todo lo sabe y no sé por qué te dije eso. Listo, di media vuelta, bajé las gradas, me metí al baño y yo temblaba. Y yo dije, esto solo puede ser Dios. Cuando salgo del trabajo, miento, porque era buena para mentir. Era muy astuta para mentir. Porque ya por haber entrado a ese lugar ya no iba a poder salir de ahí. Y le dije, no puedo ir. Y me dicen, pero ¿cómo? Si ya todo está listo, vamos. Y
Y yo, no, no puedo ir, es que mi hija está enferma. Me llamó mi mamá y me dijo que estaba con fiebre y vómitos. De ahí, ni modo, entonces para otra ocasión. Y le dije, sí, después lo coordinamos. Cuando ellas no habían ni arrancado el carro, suena mi teléfono y me dice mi mamá, Tati, Dana se acaba de poner mal, necesito que venga porque está hirviendo en calentura y está con mucho vómito. Y para mí fue impresionante, porque acababa yo de haberlo dicho. Y digo yo, mami, pero estaba bien. Sí, fue de un pronto a otro que se puso mal y estaba vomitando mucho. Uy, yo me sentí súper mal, porque lo que salió de mi boca se cumplió en mi hija. No tenía el dominio propio para haberles dicho a esas mujeres, hoy llegó una mujer y me dijo que Dios le dijo eso. No tuve el dominio para decirlo. Y me fui para mi casa, agarré a mi hija y le dije, mi amor, perdón. Esa pequeña no estaba entendiendo nada y yo le dije, perdón, porque yo sí sabía lo que había hecho. Mi amiga Marixa, que trabajaba conmigo, me invitaba todos los jueves a la oración que hacían en su iglesia y tomé la decisión de ir ese jueves siguiente y le dije, Mari, voy a ir para que ya deje de molestarme, le dije. Y empecé el proceso, ella me dijo, te voy a enseñar a orar, te voy a enseñar a leer la palabra, Ella me dio la confianza para poderme abrir a ella y ahí empecé mi proceso. Bueno, yo creo que cada una de estas partes que aparecen allí en esta historia nos dan cuenta de las formas impresionantes, inimaginables y misteriosas en algún momento en las cuales Dios obra. Cada una de las historias, cada uno de los momentos de la vida de esta mujer, cómo ella, por situaciones personales que le pasaron en su vida, renegaba de Dios, decía que no creía en Dios y pasó por el mundo en muchas etapas, quizás como muchos de nosotros hemos pasado. Y estos testimonios o estas historias que cuentan estas personas son tan sorprendentes porque miren, por ejemplo, cómo la señora al final le dice una palabra, una frase y a partir de esto ella cambió su vida porque no fue ella directamente, fue Dios por medio de alguien quien la instauró, quien la llevó al cambio y quien la llevó a ser diferente. Yo creo que esto es algo que definitivamente de alguna u otra forma puede a nosotros ayudarnos a entender cómo es que Dios actúa y cómo es que Dios puede hacer cosas en la vida de las personas de una manera que sale de nuestro entendimiento, que nosotros no lo podemos comprender y que es totalmente maravilloso y milagroso, porque esto que ustedes acabaron de observar en este video es 100% milagroso y damos gloria a Dios por eso. ¿Qué piensan ustedes de este testimonio? ¿Qué analizan? ¿Conocen a alguien que haya pasado por situaciones similares? ¿Qué podemos decirle a una persona que está pasando por un momento difícil y podemos ser quizás emisarios como lo fue esta señora con ella, quien la ayudó a percatarse de lo que estaba haciendo y quien la ayudó a ser diferente, que su vida pudo cambiar, su vida pudo ser algo distinto conforme a lo que ella estaba haciendo y lo que ella estaba pensando, que incluso pudo haber sido afectada a su familia, pero al final pudo recapacitar y aceptó el mensaje o aceptó por lo menos ir a la iglesia y conocer de ese mensaje. Un mensaje que rechazaba, pero que Dios obró y pudo ser diferente. Qué impactante, qué milagroso. ¿Qué piensan ustedes? Los leemos allí en los comentarios. Caminos de Fe. Dios te bendiga.